Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas de la carrera de Contabilidad y Auditoría del séptimo A de Contabilidad. Nosotros les vamos a hablar sobre la computación e informática. ¿Qué es la computación? Significa precisar de forma indirecta una cantidad mediante el cálculo de ciertos datos. La computación se divide en hardware y software. ¿Qué es el hardware? Describe todos los componentes físicos y electrónicos que forman parte de la computadora. ¿Qué es el software? Describe todos aquellos programas o aplicaciones que pueden ser procesados por el software. ¿Qué es la informática? Es la ciencia encargada de estudiar los ordenadores y su capacidad para procesar y almacenar información y datos. La informática nos permite la creación de nuevas computadoras, la creación de nuevas especificaciones de trabajos, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. ¿Cuál es la función principal de la informática? La principal función es facilitar información oportuna y veraz, lo cual facilita la toma de decisiones a nivel empresarial. Hoy en día, el profesional contable debe estar inmerso en el uso de estos recursos. Desde su aparición, su crecimiento ha sido enorme y galopante, de tal manera que ha llegado a involucrar a millones de personas directa e indirectamente. Esta prosperidad de la tecnología informática se debe fundamentalmente a la asombrosa capacidad de realización de tareas que poseen los ordenadores. Hoy en día, conocer sobre el funcionamiento y el uso de la tecnología ya no constituye ningún privilegio, por el contrario, es una necesidad. El uso de la tecnología es un factor importante y determinante en los niveles de eficiencia y competitividad, tanto a nivel empresarial como personal. Es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria. Estos sectores son abarcados por medicina, ingeniería, industria, investigación científica, el arte y a nivel empresarial. Tenemos como conceptos preliminares computación e informática. ¿Qué es? Es el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información usando el computador. ¿Qué es el computador? Es la máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información. ¿Qué es datos? Son términos que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. En sentido estrictos, los datos son señales aisladas y en bruto que manipula el computador para producir información. Proceso. Lo realiza el procesador, que es el CPU, el cual es el encargado de controlar, ordenar, realizar operaciones aritméticas y lógicas, etc. ¿Qué es la información? Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es decir, es el resultado final, dicho de otra manera, es un dato procesado. ¿Qué es el usuario? Persona que hace uso del computador para la solución de un problema. Programador. Persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para obtener el resultado deseado. Es decir, la persona que desarrolla el sistema de información. Programa. Es el conjunto de instrucciones que indican al computador qué debe hacer. El archivo. Es un conjunto de datos relacionados entre sí, guardado en algún medio de almacenamiento, por ejemplo, en disquete, CD, etc. Podemos ver el ejemplo sobre un archivo. Está el nombre del archivo, el punto y la extensión, que puede ser guardado en documento o escritorio. El registro. ¿Qué es el registro? Es el conjunto de unidades de información o el conjunto de campos. Como podemos ver en el ejemplo, que están las celdas y la información del conjunto de cada campo. La base de datos, que es el conjunto de tablas donde los datos están integrados e interrelacionados, evitando redundancia, como se muestra a continuación. Ingreso de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas primero se ingresa la información, o sea, los asientos contables.
a través de comprobantes, los vouchers, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción, las cuentas, importes y otros. Primero tenemos como ingreso de asientos contables, que son los comprobantes que día a día se ingresan en la contabilidad. Contienen 2 o más registros por operación realizada en la empresa. Proceso de actualización de moneda extranjera. Mediante este proceso, el sistema genera la diferencia de cambio para las operaciones registradas en monedas extranjeras. Proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. En la ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas, o sea, plan de cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto, luego de este proceso se deberá usar la opción borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automático. Como nos indica, aquí tenemos un ejemplo sobre los SISCON, el Contaxi y los SISCON de los asientos contables. Aplicaciones informáticas. Es un programa informático que permite realizar varios tipos de trabajo, antes y ahora. Antes, debido a su alto costo, solo las utilizaban grandes instituciones. Ahora, con el tiempo, su costo fue accesible y se pudo obtener con más facilidad. Metodología. Informática artificial. Estudia el uso de las computadoras para emitir el comportamiento propio del hombre, como razonamiento, visión y aprendizaje. Informática gráfica. Reúne múltiples áreas de aplicación, entre las que influye el diseño del ordenador como diseño gráfico. Realidad virtual. Se utiliza para todo tipo de tareas, en las que se interese la simulación de procesos reales, como prueba de aerodinámica de los aviones, videojuegos, etc. Aplicaciones de la informática. Primero, el procesamiento de datos administrativo. Este campo se influye en todo lo relacionado con la automatización de funciones como gestión empresarial, gestión de recursos humanos, procesos de nóminas o planillas de remuneraciones, facturación, todo respecto al área contable. Aplicación industrial e ingeniería. Este es un papel importante como herramienta para facilitar los procesos de diseño y fabricación del producto. Aplicación científica. Es utilizada por los científicos como herramienta imprescindible en el campo de la investigación. Aplicación médica. Se utiliza los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud, como biología y farmacéutica. Aplicación militar. El uso del ordenador por parte de los gobiernos, como los misiles autodirigidos, espionajes militares, por satelital y la seguridad. Aplicación educativa. Es utilizada para la investigación y compilación de proyectos estudiantiles, existiendo portales educativos para la enseñanza. Acceso a la información contable. La utilización de la información contable, el objetivo final de la contabilidad, es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Un gerente comercial u otra persona que está en posición de tomar decisiones de conocimiento de contabilidad. Objetivo de la información contable: conocer y demostrar los recursos contratados por un ente económico, las obligaciones, predecir flujos de efectivos, apoyar a la administración en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y créditos. Las cualidades contables: para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible, útil y ciertos casos, como activos igual a pasivos más neto.
La información es comprender cómo es clara y fácil de comprender. La información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuno. La información es contable cuando es natural, verificable y es la medida que representa fielmente los hechos. La importancia de la contabilidad en función de los usuarios, información. La contabilidad es de una gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar el control de sus negociaciones mercantiles y financieras. La Facultad de Ciencias Empresariales, la contabilidad computarizada, las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la información contable. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca los conocimientos de la contabilidad. Seguridad de la información contable, análisis de riesgo. Los análisis de riesgo es una técnica de brindar seguridad lógica que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos. La puesta en marcha de una política de una seguridad. La seguridad informática debe ser estudiada para que no implique el trabajo de los operadores. Las amenazas. Una vez que de la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento o transmisión de la información que considera seguras. Copia de seguridad. Es importante por esta razón respaldar la información de validez. Debe ser confiable y minimizar la probabilidad de error, estar fuera de línea en un lugar seguro y la forma de recuperación rápida y eficiente. La información del proceso contable, el objetivo de la contabilidad como sistema de información se resume en transformar una serie de datos. Identificación, recogida y entrada de datos. Un programa de contabilidad requiere una serie de datos mínimos. Estos datos mínimos se enumeran a continuación: Facultad de Ciencias Empresariales, contabilidad computarizada y datos identificativos de las empresas. Plan de cuenta adecuada, características de las empresas. El profesional contable se debe adaptar el plan general de cuenta para la propia empresa. La entrada de datos o asientos. Los datos deben introducir por el profesional contable en el programa. Aparecen normalmente recogidos en los documentos en uso habitual en la empresa: factura, boleto de venta, recibo de honorario y voucher de efectivos y cuentas bancarias recibidos y etc. Los resultados de información contable. Una vez que el profesional contable ha introducido los datos y ordenar el proceso, la información que puede ofrecer la información que se le pida. Informe. Son todos aquellos oficiales provenientes de los registros de voucher de un sistema mecanizado sirve de sustento para las entidades de control y fiscalización. El uso de la informática para la gestión contable. En el ámbito empresarial es uno de los sectores que se ha visto afectado por la utilización de esta nueva tecnología. Ha proporcionado una automatización integral del tratamiento de toda la información que manejan las empresas. Podemos decir que la aplicación de las informáticas y concretamente determinados paquetes informáticos permite controlar y manejar y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de la empresa. El manejo de gran cantidad de información. Una buena aplicación va a ser capaz de registrar y controlar la cantidad de información que ni el mejor contable se atrevería a realizar por el método tradicional aún contado con un buen grupo de ayudantes. Gran rapidez de trabajo. Debemos decir que una de las razones que el profesional contable esgrimiría sería la cantidad de tiempo que necesitaría para realizar y comprobar todos los cálculos inherentes en el proceso contable. Reducción de errores contables y facilidad en su resolución. Con la utilización de los procesos tradicionales se deben llevar a cabo una serie de controles para asegurar que las operaciones se hayan realizado de manera correcta y que la información es absolutamente confiable.
Integración de la información. Esta integración del registro de las operaciones contables permite que los movimientos registrados de cualquier parte de paquete sean inmediatamente transmitidos al resto del mismo, actualizando los ficheros necesarios. Reducción de costos. La menor necesidad del personal en el departamento de contabilidad para realizar las mismas tareas. Mayor cantidad de información disponible gracias a las aplicaciones informáticas de gestión que hace que exista una mayor rapidez en la toma de decisiones. Contabilidad computarizada. El propósito de la contabilidad computarizada es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de sus actividades de la organización. Un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos, que son los métodos y procedimientos, el software de aplicación, la base de datos, el hardware o equipo de cómputo, que son los más importantes. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizada. Identificación de la necesidad. La organización debe ser consciente de la necesidad de la actualización o cambios en su visión tecnológica para posibilitar la mejora en sus procesos tecnológicos. La selección del sistema. La selección del sistema de información contable computarizado deberá tener procedimientos adecuados para la selección del software, destacando así las posibilidades y el potencial y moldeando el proceso, mediante el levantamiento de la información previa, permitiendo validar la funcionalidad del software y confirmando el sistema de información contable computarizado. Implementación del sistema. La metodología de esta implementación es fundamental dentro del proceso, ya que de este dependerá la gran parte del éxito y óptima utilización del nuevo sistema. Uso del nuevo sistema. Una vez ejecutada la fase procedente, los usuarios finales se han de beneficiar de la adecuada documentación de los procesos y de la optimización que haya logrado con la evaluación de los mismos. Registro de operaciones contables. Estructura de un sistema contable. El sistema de cualquier contable que utiliza se debe ejecutar del sistema contable los 3 pasos básicos utilizando la relación con las mismas actividades financieras. Los datos se deben registrar, clasificar, resumir para la interpretación de esta información contable y que nos ayuda en la toma de decisiones comerciales. El balance. El balance es el informe que muestra una fecha determinada, el estado financiero de la empresa y se presenta en forma clasificada el valor de los derechos y sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estado de resultados. Estado de resultados por naturaleza. Este es el informe que nos muestra la composición de los ingresos clasificados de cualquier tipo de transacciones que dieron lugar. El estado de resultado por función. Informe que nos muestra las cuentas, que los ingresos y gastos van al criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujetas a la responsabilidad de la empresa. Gracias. Sistemas expertos. Se entiende por sistemas expertos a un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Pueden almacenar conocimientos, solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones. Un sistema de expertos utiliza técnicas de la inteligencia artificial. Los sistemas expertos son uno de los puntos que componen las investigaciones en el campo de la inteligencia artificial. Son capaces de combinar información de forma inteligente, alcanzar conclusiones y justificarlas. Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que implican un procedimiento basado en el conocimiento que comprende las siguientes capacidades. Primero, deducción lógica de conclusiones. Segundo, capaz de interpretar datos. La función de un sistema de expertos es la de aportar soluciones a problemas que si de humanos se tratara. Esto es posible gracias a que el sistema lo crearon expertos humanos. Ingreso de tipo de vouchers. Los tipos de vouchers son con los que se identifican las operaciones contables. Estos son definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación. Muchas gracias por su atención.
Componentes de un sistema experto. Es la separación entre conocimiento, reglas, hechos, por un lado su procesamiento, por el otro, a ello se añade una interfase de usuario y un componente explicativo. Los componentes del sistema experto son: primero, base de conocimientos. Contiene el conocimiento del experto codificado. Se trata de una base de datos centralizada que permite recopilar, organizar, buscar y compartir información y datos. La base de conocimiento de una empresa puede proporcionar información útil a sus clientes. Por ejemplo, puedes incluir información acerca de cada departamento, instrucciones y consejos y sobre cómo usar tus productos y servicios. Mecanismos de inferencia. Selecciona, decide, interpreta y aplica el conocimiento de la base de conocimiento sobre la base de datos o de hechos con el fin de obtener la solución buscada. Un mecanismo de transferencia debe ser independiente del conocimiento y de los hechos. Está caracterizada por el lenguaje en que lo han escrito, la velocidad de trabajo, interferencias y segundos, y la posibilidad de incorporar metaconocimientos. Tercero, componente explicativo. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles tanto por el ingeniero de conocimiento en la fase de comprobación, así como por el usuario. La exactitud de los resultados solo podrán ser controladas naturalmente por los expertos. También nos pueden sugerir unas preguntas como las siguientes. A. ¿Qué preguntas se plantean y por qué? B. ¿Cómo ha llegado el sistema en soluciones intermedias? Y C. ¿Qué cualidades tienen los distintos objetos? 4. Interfase de usuario. Es un medio a través del cual una persona puede controlar un software o un hardware en específico. Lo ideal es que las interfaces de usuario sean fáciles de usar para que la interacción sea lo más instintiva e intuitiva posible. La interacción del usuario se produce a través del ratón y del teclado. También se pueden utilizar botones y menús en la ventana del software. Esta ventana es la interfaz entre el usuario y el software, como las barras de herramientas. Quinto, componente de adquisición. Se dedica a la estructura del conocimiento. Los requisitos. Primero, el reconocimiento, es decir, las reglas, los hechos, las relaciones entre los hechos, etc., deben de poder introducirse de la forma más sencilla posible. Segundo, posibilidades de representación clara de todas las informaciones contenidas en una base de comprobación. Tercero, comprobación automática de la sintaxis. Y cuarto, posibilidad constante de acceso al lenguaje de programación. Contasis, creación de empresas de registro de datos generales. Primero, clic en la opción Asistente para la creación de empresas en la barra de herramientas. Segundo, aparece la ventana Asistente para la creación de empresas. Tercero, escribe la razón social de la empresa. Cuarto, escribe la dirección de la empresa. Quinto, escribir el giro de negocio o actividad. Sexto, escribir el RUC de la empresa. Séptimo, elegir el año o periodo contable en el cual se trabajará. Octavo, elegir la plantilla a ser utilizada, en este caso académica, control por documentos. Noveno, en el rubro ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa y donde se guardarán todos los datos. Y hacer clic en el botón aceptar. Décimo, aparecerá la ventana Sistema Contable Financiero 7.0.0 Suite Contasis y hacer clic en sí. Desarrollo de los sistemas expertos. Para desarrollar el software, primero conocemos el equipo necesario, después los métodos que utiliza ese equipo de gente y por último, cómo prueban y construyen prototipos de software para terminar en el sistema final. Dentro de ellos tenemos tres elementos fundamentales y esenciales, los cuales son equipo de desarrollo, métodos auxiliares en el desarrollo y construcción de prototipo. Equipo de desarrollo. Las personas que componen un grupo o un equipo, como en todo ámbito, deben cumplir con una característica y cada una de ellas dentro del equipo desarrolla un papel distinto. Componentes de cada equipo: el experto, el ingeniero del conocimiento y el usuario.
esquema de representación en el que figura el desarrollo del equipo. El usuario es quien se dirige hacia el sistema experto y hacia el experto. Finalmente, el sistema experto es quien encamina al ingeniero del conocimiento. Métodos auxiliares en el desarrollo. Un shell, de forma resumida, en un sistema experto que contiene una base de conocimiento vacía. Si el ingeniero del conocimiento conoce bien el shell, es decir, si por ejemplo conoce exactamente cómo son procesadas las reglas, entonces solo tendrá que concentrarse en la creación de la base del conocimiento. Ingreso de tipos de cambio. En este paso almacenamos los tipos de cambio que día a día utilizaremos para convertir las operaciones comerciales registradas en el voucher. Estructura de formatos de estados financieros. Este utilitario nos permitirá diseñar el formato del balance general y estados de resultados, función y naturaleza a ser presentados. Construcción de prototipos. Permite llevar a cabo las funciones más importantes de este, aunque con un esfuerzo de desarrollo considerablemente inferior al de una implementación convencional. En el desarrollo del sistema experto se nos plantean dos importantes riesgos. No existen implementaciones similares que puedan servir de orientación al encargado del desarrollo en la casi totalidad de los casos. En muchos puntos, los requisitos necesarios están esbozados y con muy poca precisión. Gracias. A continuación seguiré con el desarrollo de los sistemas de expertos. Campos de aplicación. Los sistemas de expertos serán adecuados donde los expertos dispongan de conocimientos completos en una área o donde los existentes no puedan solucionar un problema. El campo de aplicación es allí donde encontraremos teorías que son imposibles de analizar todos los casos en un espacio de tiempo relativamente corto o razonable. Los dos problemas que he acabado de presentar se caracterizan por el hecho de que puede que exista una o más soluciones, pero la vía de solución no está previamente fijada. Solo valdrá la pena realizar el esfuerzo de crear un sistema de experto si el conocimiento es válido por un espacio de tiempo largo o será utilizado por la mayoría de números de personas. El sistema de experto nos ofrece ayuda para evitar fallos en labores rutinarias complejas, aplicar en formas más rápidas el conocimiento de los especialistas, diagnosticar los fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de aplicación más complejas y consistentes. Los sistemas de expertos no deben considerarse una solución aislada con respecto a otros desarrollos de software. En otro punto, en una situación en la que un sistema sea necesario en muchos puntos, un sistema de expertos deberá funcionar en el hardware disponibles. En el caso práctico, tenemos los ingresos de tipos de documentos. En este paso, se fijarán los tipos de documentos que sustenten las operaciones contables registradas en el voucher. Como segundo, tenemos el ingreso de clientes, proveedores y terceros. En este paso registraremos nuestros proveedores, clientes y terceros con los cuales realizaremos transacciones comerciales. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la contabilidad sistematizada, descripción e importancia. A medida que un negocio crece, requiere manejar mayor información contable,
Su éxito radica en una adecuada manejo de la contabilidad que proporcione una información exacta y oportuna. La contabilidad sistematizada a través de un software. En la actualidad, diversas empresas especializadas en el diseño, desarrollo y distribución de programas producen paquetes contables que permiten registrar con agilidad y seguridad los asientos contables. Características de un programa contable. Cada empresa que desea sistematizar su contabilidad debe considerar las siguientes características. 1. Flexibilidad. Debe adaptarse a las posibilidades que contiene la empresa. Compatibilidad. Debe ser compatible con algunos programas que la empresa tenga. Fácil manejo, que debe ser utilizada por personas que no sean exactamente expertos en computación. Seguridad. Tiene que tener claves de acceso. Reportes únicos requeridos, que tiene que tener su plan de cuenta único. Y opciones avanzadas que tengan un nivel exacto de todos los estados financieros que va a proporcionar. Gracias. Introducir la información inicial requerida. Con los últimos saldos del balance se debe preparar un comprobante para identificar de tal manera que en el proceso de sistematización se pueda relacionar el comprobante con los últimos saldos iniciales de las cuentas y continuar con el proceso. Ahí tenemos la preparación del soporte, que es realizar con un ordenamiento la clasificación y la codificación de los soportes contables en cuyo contenido se vaya a trasladar la información del computador. Un resumen de operaciones similares, que los soportes contables deben identificarse con un código que se puede ser letras o números. Ejecución de un programa contable. Tienen que ver con las consideraciones en el proceso con los diferentes software contables. Estos son lo que es el inicio y la carga del software contable. Tienen que ver con la clave de seguridad, con la definición de la empresa, con la selección de la empresa, con la digitación de información mediante voucher, con el proceso de grabación de documentos, con reportes, con la consideración de la información contable y también con la seguridad de la información. Un inicio de carga del software tiene que ver con la instalación de un computador, ya sea individual o corporativo. Es decir, que es una red. El software puede cargarse haciendo un clic en un acceso directo o mediante el archivo de un ejecutable o mucho programa. También tiene que ver con la clave de seguridad, que son programas generalmente que tienen niveles de seguridad que definen o limitan un acceso a los usuarios. También tenemos lo que es un ejemplo que nos habla de que Rubén pasa su clave en el nivel 1, como hace crear o borrar o modificar o consultar. Tenemos la definición de una empresa. Nos habla de que son datos generales de una empresa, que esto debe colocarse toda la información necesaria, ya que servirá para la emisión de los reportes y determinación de algunas variables. Un ejemplo de los datos de la empresa. Tenemos la selección de la empresa, donde hay dos aspectos. La primera es si se está trabajando en una empresa, entonces una vez cargado el software se seguirá adelante. Otra es cuando se llevan las contabilidades independientes. Esto es el estudio contable que se debe definir para cada empresa y seleccionar la empresa, actualizar los datos o registrar las operaciones. Tenemos un ejemplo de la selección de la empresa. Digitación de información mediante vouchers. Clasificar el origen de las operaciones de acuerdo a los diarios y a los subdiarios seleccionados mediante los vouchers, a realizar la introducción de los datos que serán almacenadas por el programa en el computador. Esta información servirá para la determinación de la información final y será los libros de diario mayor, auxiliares, hojas de trabajo y por último los estados financieros. También tenemos el proceso de grabación de documentos. Esto procede a la grabación de documentos consistentes al transcribir los datos del encabezado de comprobante de pago
Estos son tipos de comprobante de pago, la fecha, RUC, el concepto de vencimiento, etc. Y luego identificar las cuentas contables que son afectados con sus respectivos valores, lo que nos permite que cuando consultemos cualquier cuenta obtengamos inmediatamente la información de sus movimientos relativos. Tenemos también el reporte, que son las cuentas y documentos que podemos manipular o abrir para una consulta. También existen otros objetos llamados reportes que se producen al seleccionarlos. El programa debe tener varias opciones para los reportes de los estados financieros y consultas. También la consolidación de la información contable. Tiene que ver con la entrada de datos contables para que el programa se incorpore a los archivos y se mantengan actualizados. Además, debe verificarse el movimiento registrando mediante la solicitud de información por la pantalla o impresora. Tenemos las ventajas de sistematización. Los programas de contabilidad sistematizada permiten agilitar el registro del proceso contable, reducir el costo de procesamiento, garantizar la exactitud de los informes contables, ofrecer información de la presentación de los documentos de la contabilidad, reproducir información detallada y resumida y facilitar el acceso rápido de información por pantalla o por impresora y utilizar eficientes o mecanismos de seguridad para guardar la información contable. Tenemos el libro mayor, que es la información que muestra las transacciones contables agrupadas. Cada cuenta contable controla así sus movimientos de deudores y acreedores. Tenemos la hoja de trabajo, que esto nos permite presentar un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución al balance. Estos son los resultados por naturaleza o resultados por función. Tenemos el SISCO, que se trata de los resultados por naturaleza o los resultados por función. Gracias.